El engaño de Hormuz. Trump en su propio laberinto. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para esta edición de inicio de semana, hoy lunes 15 de junio de 2026. Amigos, entramos a las dos puertas del callejón sin salida de Donald Trump. Sí, entramos en las frecuencias del búnker para narrar una historia de realismo descarnado. La crónica de un presidente atrapado en su propio laberinto de oficina. Donald Trump se encuentra hoy frente a dos caminos, yo diría, y ambos están políticamente envenenados. El primer camino consiste en alargar la parodia, como les he venido diciendo, ¿no? Mantener el libreto de que el gran acuerdo está a 2 o 3 días. Hoy, pues, está para el viernes. Una farsa de prompter que ya nadie cree en el terreno real. Dejar que las conversaciones se arrastren durante todo el verano para terminar caminando hacia las elecciones de mitad de mandato con las tropas estadounidenses empantanadas en Oriente Medio y sin una resolución fáctica. Amigos, eso sería la traición absoluta a la promesa de hierro que lo llevó al poder, cuando juró ante sus votantes ser el líder que pondría fin a las guerras eternas. Es que al ser cuestionado recientemente, esta semana pasada, por un diario estadounidense, su respuesta en televisión dejó frío el auditorio. Cito: primero que nada, yo nunca garanticé que no habría guerra. Una pirueta retórica que contrasta con el eco de sus propios discursos del pasado, cuando repetía ante todas las masas que bajo su mando no habría más conflictos, sino una era de prosperidad inmutable. El candidato de la paz, amigos, se desvanece ante la terca física de los hechos. El segundo camino es el de la pérdida de paciencia. Lanzar un ultimátum, emitir declaraciones de bravuconería corporativa en las cadenas de noticias amenazando con destruir una civilización entera y arriesgarse a una guerra cinética total. Un escenario que enviaría los precios del crudo directo a la estratosfera, ¿no? Cerraría por completo el estrecho de Hormuz y desataría la furia unificada de aliados, mercados y votantes. No hay puerta buena en este laberinto, amigos. Los muros de la realidad material se están cerrando y los últimos días nos muestran con precisión matemática el por qué. Esa reunión de los espejos y la arteria estrangulada. La historia nos traslada al subsuelo de una negociación que Teherán ya no concibe como un proceso diplomático, sino como una extensión más de la batalla en el barro. Mientras Trump recurre a su plataforma Truth Social para decretar que los borradores filtrados de alto el fuego son falsedades mediáticas, acusando, ojo, acusando a los negociadores iraníes de ser personas deshonrosas con las que es imposible tratar de buena fe. El terreno real cuenta una verdad mucho más cruda. Días antes, pongan atención, días antes, Israel e Irán intercambiaron sus peores ataques directos en meses. Este fin de semana. Y los cables de contrainteligencia desarraigan el subsuelo de Teherán. Se tiene la certeza de que la Casa Blanca no está siendo verídica en las mesas de oficina. Y en medio de este cortocircuito, el Comando Central de las Fuerzas Armadas publica mensajes en las redes afirmando que el crucial estrecho de Hormuz permanece abierto. Esta es una broma de mal gusto, una simulación total. Al revisar el rastreador forense de buques, la realidad contable salta a la vista. El tránsito es inexistente, una parálisis absoluta donde solo se registra el paso de contados navíos chinos autorizados de forma fáctica por Irán. No estamos ante un acuerdo en progreso, estamos ante una situación de rehenes con un comunicado de prensa adjunto. El estrecho de Hormuz,
la gran arteria por la que fluye aproximadamente el 20% del crudo y el gas global, lleva meses estrangulada por ambos y por ambos bandos. Mientras Washington impone lo que titula el mayor bloqueo naval de la historia sobre los puertos iraníes, el bolsillo del ciudadano común recibe el impacto directo en sus cuentas bancarias. Las mentiras de escritorio tienen fecha de caducidad cuando la realidad material muerde la economía doméstica. La reconfiguración del panorama financiero. Y es aquí donde el foreign policy deja de ser un debate de televisión y se transforma en un hachazo directo al subsuelo financiero de las familias trabajadoras. Ojo, no estamos hablando del circulito de Donald Trump, estamos hablando de las familias trabajadoras. La terca física de este conflicto ha obligado a los mercados a reconfigurar por completo las expectativas de la Reserva Federal. Antes de que se encendiera este tablero en el inicio del año, la economía estadounidense marchaba sobre el riel de unos recortes de tipos de interés que habrían aliviado cientos de miles de millones de dólares en pagos de la deuda nacional. Hubiese sido el regreso a las hipotecas accesibles, un verdadero alivio material para los hogares y una economía real de prosperidad de cara a las celebraciones nacionales. Se les acerca el 250 aniversario, ¿no? En su lugar, los temores inflacionarios atados directamente al shock petrolero y alimentario de este conflicto han obligado a indexar la máxima de nuevas subidas de tipos. Las métricas de precios al consumidor publicadas esta semana han sido devastadoras. Miren el tamaño del daño en los activos duros. Los únicos refugios del ciudadano de a pie frente al caos fiduciario, la plata ha colapsado a 45% desde sus máximos y el oro ha sufrido una caída vertical de $1,400 desde su récord histórico. Las herramientas diseñadas para proteger a la población de la tormenta económica han sido aplastadas por las decisiones de la propia cúpula de oficina. Es el patrón recurrente de repliegue psicológico ante la presión, ¿verdad? Un vaivén retórico donde un día el pacto está sellado, al siguiente se denuncia la falta de buena fe del rival y la semana posterior se arremete contra los propios aliados en Tel Aviv, afirmando que solo sostienen sus puestos gracias al paraguas de Washington. Mientras la simulación continúa su marcha, el costo real de la campaña se mantiene profundamente subestimado. No se trata solo del despliegue militar, amigos, en el subsuelo de Oriente Medio. Es el Producto Interior Bruto perdido. ¿Mm? Perdido por miles de hogares que se han visto obligados a posponer sus proyectos, muchos de ellos a congelar sus pequeñas empresas y cancelar el porvenir debido a la incertidumbre. La pregunta histórica del barro. Esta crónica, amigos, nos conduce de forma inevitable a una tercera vía que la soberbia de escritorio se niega a aceptar. Reconocer que se subestimó a una nación con miles de años de historia en su subsuelo y admitir la retirada en el tablero. Cualquier asesor militar con verdadero conocimiento del terreno, con 3 dedos de frente, sabía que doblegar ese espacio por la vía de la coacción económica era una imposibilidad fáctica. Pero las cúpulas de oficina no aceptan la derrota en sus prompters. Los neoconservadores no saben retroceder. Prefieren arrastrar el albatros del conflicto en el cuello mientras la inflación devora el nivel de vida de la población. Esto no tiene relación con el aislamiento ni con abandonar los compromisos internacionales. Es plantear la pregunta más elemental y descarnada desde la geopolítica forense. ¿Qué le han dejado a las familias, a la familia promedio, 20 años de intervenciones militares en Oriente Medio? Pregunto nomás.
¿En qué se han beneficiado las familias estadounidenses de estos conflictos de más de 20 años? El balance contable es trágico. Mayor vigilancia interna, una deuda nacional que escala hacia los 39 billones en castellano, billones de dólares y millones de vidas truncadas. La tripulación soberana, la que tiene pensamiento crítico y mira fuera de la caja, observa hoy cómo se desvanecen los recortes de tipos, cómo el precio de combustible se mantiene como rehén de actores del propio despacho Oval, que declara que no son de fiar, y cómo las promesas de prosperidad y paz sin disrupciones se diluyen ante el espejo de la realidad. El desencanto no proviene de los sectores de la oposición política, no se confundan. Esto no es de demócratas o republicanos. Esto, amigos, está naciendo del subsuelo de los mismos ciudadanos que entregaron su voto esperando el fin de las hostilidades y que hoy ven cómo el libreto opuesto se ejecuta ante sus ojos. ¿Qué piensan? ¿En qué va a confiar la gente estadounidense ahora? ¿Con qué ojos miran hoy día su gobierno? Y bueno, entremos al artículo de The Guardian, porque nos da una autopsia de una paz de papel. Sí, procedamos a desgranar el cable de última hora de The Guardian del Reino Unido, fechado este lunes 15 de junio del año en curso a las 8 de la mañana. El titular ya marca la ruta forense. ¿Qué se sabe sobre el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y qué cuestiones siguen sin resolverse? Graham Russell firma la nota. Entramos, amigos, en el subsuelo de este reporte. Donald Trump y las cúpulas de Teherán han salido a celebrar lo que titulan como el fin inmediato de la guerra, según The Telegraph, ¿no? El presidente estadounidense decretó ante los micrófonos que el petróleo volverá a fluir, tanto para la región como para el mundo. ¿Mm? Pero la terca física de la realidad material impone sus dudas. Tras el anuncio del acuerdo, las contradicciones terminales persisten. El texto definitivo del memorándum de entendimiento, ojo, que no confundan esto no es un acuerdo de paz, es un MOU, es un Memory of Understanding, es un memorando de entendimiento, o sea que esto sería el inicio para entrar a las conversaciones de paz. Ni siquiera estamos hablando de conversaciones de paz o pactos o treguas. Estamos hablando de un memorándum de entendimiento de cómo vamos a hablar para empezar el proceso de paz. Como les decía, ¿no? El texto definitivo del memorándum de entendimiento ni siquiera se ha publicado. Ahora, por ahí escuchaba de un medio iraní, si no me equivoco, se llama MERS, no sé si lo pronuncio bien, donde publican los 14 puntos de este memorándum de entendimiento. Si es cierto, si esto no es una contrapropaganda, pues yo vería que esto es una capitulación estadounidense, porque si vamos entre los 14 puntos, pues todo es muy conveniente para Irán. Amigos, yo veo todo esto y lo tomo con un gran, no pinchazo de sal, pero con un puñado de sal, porque a como están las cosas, también podría ser un contraataque iraní mediático. Pero si lo es, si en dado caso es cierto, pues lo publicaremos y veremos quién tiene la razón este viernes próximo. Y es que lo que pasa es que la información sobre temas claves como el acceso al estrecho de Hormuz y el programa nuclear de Irán y el destino del Líbano es extremada escasa. La parodia diplomática se quiebra con el primer hachazo de contrainteligencia. El propio Trump declaró posteriormente al New York Times, raro que lo haya hecho con el New York Times y no con el New York Post, porque el New York Post es su ala, ¿no? El New York Times no lo es. Al New York Times que reanudaría los ataques directos si Teherán no alcanza un acuerdo nuclear con Estados Unidos en las conversaciones generales previstas para comenzar este mismo viernes. Esto es lo que la auditoría forense nos revela hasta ahora.
Primero, Estrecho de Hormuz, la simulación, ¿sí? Pasemos del bisturí al primer punto crítico, el Estrecho de Hormuz. El domingo por la noche, Donald Trump recurrió a su retórica habitual de oficina para declarar: por la presente autorizo la apertura total y libre de aranceles, ojo, libre de aranceles del Estrecho de Hormuz, y simultáneamente el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense. Él no dicta las órdenes ahí, amigos. Buques del mundo, arranquen sus motores, que se reanuda el flujo del petróleo. Típico de Donald Trump, ¿eh? No aranceles, dice. Como quien dice, los iraníes no van a cobrar también. Los iraníes nunca han dicho que van a dejar de cobrar sus pasos. Ellos han dicho que el Estrecho de Hormuz es un negocio de Omán e Irán. Y ellos ponen las condiciones y de ahora en adelante ya no es como antes del conflicto. De ahora en adelante se paga por pasar por ahí. ¿Qué pendejadas está diciendo Donald Trump? Pero lo hace. Lo hace porque después dice: se dieron cuenta, son ellos los que están en contra. Los iraníes nunca se han hecho para atrás en nada. Se van a hablar las condiciones para poder hablar el viernes. Pero apenas 60 minutos después, la simulación de oficina colapsó. El presidente estadounidense reculó, afirmando que la apertura de esta vía fluvial clave, por la que pasa una quinta parte del crudo mundial, requeriría un acuerdo técnico previsto para el viernes y se llevaría a cabo con fines de desminado. La realidad material del barro imponiéndose sobre el tuit del prompter, ¿no? Imponiéndose ante el trust social de Donald Trump. Es fundamental destacar un dato de contrainteligencia. El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, mediador del acuerdo de paz, evitó deliberadamente mencionar el estrecho en su declaración inicial. Paralelamente, la agencia estatal iraní Mehr, creo que se dice Mehr, reportó que el memorándum prevé la apertura de un plazo de 30 días, pero de acuerdo con las condiciones iraníes. ¿Mm? No sabemos cuáles son estas condiciones. Washington ha insistido históricamente en que imponer aranceles o peajes a los buques en tránsito es inaceptable. Con Trump declarando el mes pasado que el estrecho estará abierto a todos, nadie lo controlará. Las capitales de los cuatro europeos, como le dicen, ¿no? Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, también corrieron a subrayar que la apertura debe ser incondicional e implicar una libertad de navegación sin restricciones. O sea, quieren un paso gratis. ¿Mm? Quieren un paso gratis. A pesar de esta incertidumbre fáctica, los precios mundiales del petróleo cayeron por puro pánico algorítmico, alcanzando su nivel más bajo desde la guerra. Un desplome ingenuo, sí, ingenuo, que ignora las advertencias técnicas de que restablecer el suministro energético en el Golfo Pérsico llevará meses o incluso años. Esto ya lo hemos calculado en otros videos, ¿verdad? Todos los daños que ha sufrido, pues, estas compañías del Golfo. Se entiende que van a poder ser reparadas o trabajar en su full dentro de 5 a 7 años. La infraestructura regional en el terreno está dañada por ataques de drones y ninguna aseguradora va a considerar que el estrecho es seguro para la navegación mientras las condiciones sean una incógnita de escritorio. El segundo punto de la autopsia es el Líbano, un punto conflictivo en las primeras etapas de las conversaciones para el alto al fuego fue si el acuerdo incluiría el frente libanés. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Qasem Harib Abadi, fue inequívoco sobre el alcance del acuerdo alcanzado el domingo. Se declaró el fin permanente e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. El mediador Sharif convalidó esto en las redes sociales, certificando el cese definitivo de las operaciones militares.
Sin embargo, Trump no mencionó al Líbano en sus declaraciones iniciales en su Truth Social, centrándose casi exclusivamente en el estrecho de Hormuz. ¿Ven la trampa? El toro sigue suelto. El toro de la torería de Washington sigue suelto. Israel, que no participó en las conversaciones de paz ni reaccionó oficialmente a la noticia del acuerdo, pues tendrá dificultades para aceptar esta simulación de oficina. Benjamín Netanyahu tiene incentivos políticos internos para continuar el conflicto con Irán y sus aliados, incluido Hezbollah, ya que una mayor acción militar amenaza con dinamitar cualquier tregua entre Estados Unidos e Irán. El toro sigue suelto. Amigos, la historia material nos revela que los planes iniciales para firmar el acuerdo el domingo volaron por los aires debido a las dinámicas del Frente Real, un ataque israelí al sur de Beirut que destruyó un edificio y dejó 3 muertos y 6 heridos. Obligó a retrasar la firma del memorándum varias horas, según declaró el propio Trump a Axios. Las cúpulas de la Casa Blanca y Tel Aviv se encuentran en un cortocircuito terminal sobre las operaciones militares israelíes en el Líbano. Hace 2 semanas, Trump supuestamente llamó a Netanyahu un maldito lunático tras los ataques aéreos en Beirut, añadiendo: si no fuera por mí, estarías en la cárcel. Tras el último ataque del fin de semana, sentenció que Netanyahu no tiene ni idea de las consecuencias estratégicas de sus actos. El mapa real se está agrietando. Y entremos al tercer punto. Sí, llegamos al último eslabón de esta auditoría forense: el destino del programa nuclear iraní. Aquí la parodia diplomática alcanza su cota más alta, ya que la principal justificación histórica de Trump para la guerra ni siquiera parece mencionarse en el texto de este acuerdo inminente. Aunque el presidente reiteró el domingo su promesa de oficina de que Irán nunca tendrá armas nucleares, altos funcionarios pakistaníes desplazaron al Associated Press que las verdaderas negociaciones nucleares continuarán durante los próximos 60 días, tal y como lo dijo Arachi en su momento. Primera etapa, luego segunda etapa. Cuando se cumpla la primera etapa, después pasamos a la segunda etapa. Y el acuerdo nuclear está en la segunda etapa. ¿Ok? El propio Trump le estampó al New York Times otra vez el ultimátum oculto: si Teherán no logra un acuerdo nuclear, se enfrentará a un nuevo ataque militar estadounidense. Así pues que el viernes marca el inicio de esta tregua de papel. En este comunicado conjunto con el Cuarteto Europeo, las capitales atlantistas se hicieron eco del prompter de Trump, ofreciendo levantar las sanciones pertinentes a cambio de medidas claras y creíbles por parte de Irán. Pero la terca física del subsuelo técnico es innegable. Teherán mantiene que su programa es pacífico y no ha anunciado públicamente que renunciará al uranio enriquecido, almacenando en 3 instalaciones nucleares que sobrevivieron a los bombardeos estadounidenses del año pasado. Trump opera bajo la asfixia de su propio entorno político interno, donde halcones como el senador republicano Lindsey Graham vigilan con lupa cada concesión, exigiendo un pacto mucho más severo que el acuerdo multilateral de 2015, que él mismo destruyó en su propio mandato. Irán, por su parte, ha acelerado el enriquecimiento, acumulando más de 400 kilogramos de material radioactivo con una pureza crítica, cercana a la necesaria para fabricar armas. El destino de este inventario radioactivo del subsuelo será el tema clave en las próximas y extensas negociaciones. La paz de papel, celebrada en los despachos corporativos, es una simulación que durará exactamente lo que tarde en expirar el próximo temporizador de la física del bar. Ahora, mencionamos el New York Times. Y el New York Times nos da la radiografía de la simetría en crisis. Sí, pasemos a desglosar el análisis estructural del New York Times sobre la tregua de papel entre Washington y Teherán. Este expediente forense desnuda las razones reales por las cuales este pacto
podría sobrevivir en el barro y los hachazos fácticos que prometen hacerlo volar por los aires. Así que pasemos el bisturí de forma estricta a la primera columna del dictamen. ¿Por qué el acuerdo podría tener éxito en el terreno real? Primero, el estrangulamiento mutuo de Hormuz, ¿verdad? La primera variable es el colapso de la arteria energética global. Ambas partes enfrentan la urgencia material de reabrir de forma segura el estrecho de Hormuz al tráfico marítimo. Esta vía vital del crudo y gas ha permanecido bloqueada en el subsuelo operativo por los ataques de drones iraníes y por un contrabloqueo naval de la Casa Blanca que busca asfixiar la contabilidad petrolera de Teherán. La apertura fáctica de estas aguas pues calmaría de forma inmediata los mercados financieros, aunque no de inmediato, ¿eh? Daría un respiro a la ahogada economía de Irán y detendría la escalada de precios de combustible en los surtidores estadounidenses, aliviando el severo dolor de cabeza político que arrastra la administración Trump antes de noviembre. El segundo, el vaciado del arsenal material. La terca física de los suministros militares está dictando los tiempos, y esto lo venimos discutiendo ya de 2 meses para acá. Ambos ejércitos, según el New York Times, han quemado una cantidad masiva de arsenal. Que yo sepa, los iraníes están muy bien con su arsenal, ¿eh? Tienen más de su 70% y siguen construyendo. Todo este momento han estado ahí como hormiguitas refrescando sus arsenales. El Pentágono se ha visto obligado a desplazar un volumen ingente de sus fuerzas y de misiles de defensa aérea hacia el Golfo Pérsico, dejando al descubierto otros puntos críticos de la geografía global. Esta movilización ha dejado vulnerables a las defensas de la Matrix en Europa, donde la OTAN intenta sostener el frente ucraniano contra Rusia, así como en Taiwán y Corea del Sur bajo la sombra de Pekín, paralelamente, aunque los informes de inteligencia norteamericanos dictaban hace un mes que Irán conservaba gran parte de su inventario, las métricas del Instituto de Estudios para la Seguridad Nacional de Tel Aviv desglosan que Teherán ha lanzado más de 1.500 misiles y 4.700 drones contra los estados del Golfo desde febrero. El desgaste del acero es real en ambos bandos. Tercero, la asfixia política en Washington. Donald Trump se encuentra en una situación de urgencia terminal para declarar una victoria de oficina. Le urge. Necesita venderse ante las masas como un pacificador, a pesar de haber iniciado fáctico la campaña militar junto a Israel el pasado 28 de febrero. La terca física de la guerra ha hundido sus índices de aprobación a mínimos históricos, provocando cortocircuitos internos en las filas del Partido Republicano a las puertas de las elecciones de mitad de mandato. Miren, aquí los analistas internacionales del subsuelo estratégico en Singapur confirman que el conflicto ha llegado a un punto de fatiga mutua, donde ambas capitales necesitan una salida de pronto para poder declarar victoria ante sus audiencias. Ahora bien, ¿por qué la simulación de oficina podría saltar por pedazos? Y esto es más factible que suceda, les digo. Y es que tenemos al factor Netanyahu fuera de la ecuación. El primer gran hachazo proviene de Tel Aviv. Tras presionar a la Casa Blanca para encender la maquinaria de guerra en febrero, Israel ha quedado completamente marginado de las negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán. Táctico, no táctico, coincidencia, no coincidencia, esto deja al toro suelto, amigos. Mientras el borrador de paz se estructuraba el domingo, el ejército de Israel puso en riesgo el andamiaje diplomático continuando sus incursiones en el Líbano contra las posiciones de Hezbollah. Aunque Irán y el mediador pakistaní sentencian que el memorando exige el cese total de las hostilidades en todos los frentes, incluido el libanés, el ministro de Defensa israelí ha dictaminado este lunes que los bombardeos continuarán de forma interrumpida mientras consideran que su seguridad está bajo amenaza. Israel no está en el libreto. Número 2.
el tornillo de banco de las sanciones y los activos congelados. ¿Mm? La plata. La contabilidad es el segundo punto de quiebre. Teherán exige de forma incondicional el levantamiento de las sanciones financieras y la liberación de miles de millones de dólares en activos bloqueados en la banca extranjera. No existe claridad sobre cómo o si el memorándum resuelve este nudo contable. Trump se encuentra atrapado en su propia retórica del pasado. Durante años atacó con dureza a la administración de Barack Obama por el acuerdo nuclear de 2015, acusándolo de regalarle oxígeno financiero a Irán a cambiar de frenar sus centrifugadoras. Un pacto que el propio Trump destruyó en su primer mandato. Ceder hoy en el prompter contable destruiría su libreto político interno. Les recuerdo, no saben retroceder. La soberanía técnica de uranio enriquecido. El último eslabón es la imposibilidad de un control real sobre el subsuelo atómico. Trump ha justificado toda la campaña militar bajo la premisa de garantizar que Irán jamás desarrolle una arma nuclear. Sin embargo, los líderes de Teherán mantienen una postura soberana e inalterable. Su programa es de uso civil y la cota internacional les otorga el derecho fáctico de enriquecer material. Los negociadores están a un punto de entrar a un regateo hostil sobre los plazos para pausar las centrifugadoras. Amigos, los niveles de pureza permitidos para el futuro y el destino final de los más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido que Irán ya posee en sus búnkeres subterráneos, pues es un debate de cota alta profundamente contencioso que los halcones de Washington, como el senador Lindsey Graham, pues ya vigilan con lupa forense desde el Congreso. La paz de papel sigue sujeta a la física de un hilo. Los invito a que opinen. ¿Qué opinan de lo que está sucediendo? ¿Se dan cuenta que aquí teníamos razón? No iba a haber ninguna firma de paz este domingo. Ahora se pospone para el viernes y veremos qué pasa de acá de lunes a viernes. ¿Qué sorpresa nos va a traer Tel Aviv? Se entiende que esta firma del MOU, del Memorándum de Entendimiento, se va a firmar en Suiza y va a ser en vivo y directo. Veremos qué sucede. Seguimos en el juego de la espera. ¿Se dan cuenta? Con el toro suelto. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos guapos. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.